Hace 10 años, dejó atrás una granja en ruinas y un pasado turbulento para luchar en guerras en desiertos implacables. Ahora, un seal de la Marina dado de baja por motivos médicos regresa a casa, solo para encontrar las ruinas reemplazadas por una próspera granja y a una desconocida apuntándole con una escopeta al pecho, afirmando que es suya. Los neumáticos desgastados de la Ford F-150 de 2004 de John Malester crujían contra la grava familiar pero extrañamente ajena de la carretera comarcal número 9. El cielo de Montana era un extenso lienzo de púrpura amoratado y naranja crepuscular intenso, que proyectaba largas y fantasmales sombras sobre las montañas Baretot. John bajó la ventanilla, dejando que el aire gélido de la tarde inundara el habitáculo. Olía a pino húmedo, a bosque y a lluvia inminente. Olía a fantasma. Sentado en el asiento del copiloto, su compañero canino retirado, un enorme pastor alemán llamado Ranger, dejó escapar un gruñido grave y profundo. Ranger movió sus 34 kilos de músculo, apoyando su hocico pesado y lleno de cicatrices en el muslo de John. La oreja izquierda del perro había sido cortada por un trozo de metralla en Fallujah, y lucía un colmillo de titanio que reflejaba la tenue luz del salpicadero. Lo sé, amigo, murmuró John con voz ronca y áspera, poco acostumbrada a una conversación informal. Le rascó al perro detrás de la oreja sana. Ya casi llegamos. John no había visto Oak Haven en exactamente una década. 10 años desde que abandonó la parcela de 60 acres de cultivos moribundos, el granero en ruinas y el peso asfixiante de las crecientes deudas de sus padres. Cuando su padre, un hombre destrozado por las malas cosechas y la mala suerte, sufrió un infarto mortal, John, de 20 años, hizo lo único que sintió que podía hacer, huyó. Firmó un contrato, le entregó las llaves a un abogado local para que se hiciera cargo del asunto y desapareció en el extenuante entrenamiento de los Navy SEALs de Estados Unidos. Durante una década, su hogar fueron las bodegas de aviones de transporte C-130, el calor sofocante de Oriente Medio y las gélidas aguas de Coronado. Cambió el arado de su padre por un fusil de asalto HK-416. Pero hace 3 meses, un artefacto explosivo improvisado a las afueras de un complejo en Siria había cambiado violentamente su futuro. La explosión lo lanzó contra un muro de ladrillos, fracturándole el fémur, perforándole los tímpanos y dejándole una descarga médica y el pecho lleno de metales que guardaba en una lata de café oxidada. Ranger lo sacó de entre los escombros tirando de su chaleco portaplacas. Ahora eran un paquete completo. 2 soldados destrozados, enviados al retiro. El plan de John era sencillo, fruto del agotamiento y de una necesidad imperiosa de silencio. Regresaría a la abandonada granja Mallister. Esperaba que el tejado se hubiera derrumbado. Esperaba que los campos estuvieran invadidos por la hierba cardo y el cardo. Tenía una pensión militar, una pequeña indemnización y suficientes conocimientos de carpintería para arreglar las goteras y vivir el resto de sus días en absoluto aislamiento. Redujo la marcha al acercarse a la última curva, con los músculos tensos. Le palpitaba el muslo derecho, un dolor sordo y rítmico que presagiaba la tormenta que se avecinaba mejor que cualquier meteorólogo. Dobló la esquina, con la mirada fija en donde antes estaba el buzón oxidado e inclinado. John frenó bruscamente. El camión se detuvo de golpe, levantando una nube de polvo pálido. El frenazo de Raymond resonó como una alerta táctica y se incorporó de golpe, escudriñando el perímetro con sus ojos oscuros. ¿Qué demonios?, susurró John. Dejó el camión en punto muerto, con el motor al ralentí, y salió al crepúsculo. No sentía dolor en la pierna. No sentía frío. Solo sentía una profunda y desconcertante conmoción. El buzón oxidado había desaparecido. En su lugar se alzaba un robusto poste de cedro tallado a mano con una caja de cobre. Pintadas en un lateral con letras pulcras y elegantes se leían las palabras, pinos susurrantes. Pero eso no era nada comparado con la propiedad en sí. Los campos abandonados y descuidados que John recordaba habían desaparecido. En su lugar había pastos perfectamente cuidados, cercados con madera blanca recién cortada. Un rebaño de ganado Angus negro pastaba tranquilamente a lo lejos. El granero, hundido por las termitas y en ruinas, había sido reconstruido por completo,
pintado de un rojo intenso y llamativo, con un nuevo tejado de hojalata que brillaba bajo las primeras estrellas. Y luego estaba la granja. John tragó saliva con dificultad, con la garganta anudada. El porche que rodeaba la casa, que se había estado pudriendo, estaba impecable, adornado con helechos colgantes y un pesado columpio de roble. Una cálida luz amarilla entraba por las ventanas, iluminando el revestimiento blanco recién pintado y las contraventanas verde bosque. El humo salía perezosamente de la chimenea de piedra reconstruida. Parecía una fotografía de una revista de decoración rural. No se parecía en nada al cementerio de fracasos que había dejado atrás. ¿Lo vendió el abogado? La mente de John se aceleró. No, no podía ser. La escritura está en un fideicomiso a mi nombre. Los militares pagaban los impuestos sobre la propiedad de mi parcela, ¿no? La ira, rápida y ardiente, comenzó a reemplazar la confusión. Esta era su tierra. Era lo único que le quedaba de su linaje. Silbió con fuerza. Ranger saltó de la cabina, aterrizando silenciosamente sobre la grava, y de inmediato se colocó en posición protectora junto al lado izquierdo de J. Vamos, dijo John, bajando la voz al tono gélido de mando que usaba en los despliegues. Abrió el pesado portón de hierro y subió por el largo camino de grava. Sus botas de combate crujieron con fuerza, con determinación. Al acercarse al porche, la puerta principal se abrió de golpe. La luz del pasillo enmarcaba una silueta. Era una mujer, quizás de unos 30 y pocos años, con una chaqueta vaquera desteñida y botas. Pero no fue su atuendo lo que detuvo a John en seco. Fue el inconfundible clac-clac metálico de una escopeta de corredera cargando un cartucho. «Ya basta, señor», exclamó una voz femenina y firme. El cañón de una Remington 870 apuntaba directamente al pecho de J. Ranger dejó escapar un gruñido feroz, erizando el pelo de su lomo. Se interpuso entre John y él, mostrando su diente de titanio, listo para abalanzarse sobre la amenaza. «Ranger, quieto», ordenó John en voz baja en alemán. El perro se quedó inmóvil al instante, aunque un gruñido sordo siguió vibrando en su pecho. John levantó lentamente las manos, manteniéndolas abiertas y visibles a la altura de los hombros. Su instinto de operador experto le permitió analizar la situación en microsegundos. La mujer sujetaba el arma con firmeza, pero su postura era ligeramente demasiado amplia. Estaba asustada, pero decidida. «Señora», dijo John con voz firme y tranquila. «Baje el arma. Mi perro está altamente entrenado, y si mueve el cañón, le arrancará el brazo antes de que pueda apretar el gatillo. No quiero que nadie salga herido». «Estás invadiendo propiedad privada», replicó la mujer con voz temblorosa. «Ya llamé al sheriff del condado. Llegarán en 10 minutos». «Somos dos los que queremos hablar con el sheriff», respondió John, dando un paso lento y decidido hacia la luz del porche. «Porque estás en mi casa». La mujer frunció el ceño, pero el cañón de la escopeta no se movió ni un ápice. «No sé qué clase de estafa intentas llevar a cabo, pero esta propiedad es mía. Ahora, aléjate». John dejó escapar un suspiro amargo y exhausto. La adrenalina se desvanecía, dejando tras de sí el profundo cansancio que arrastraba desde Siria. «Me llamo John Malester», dijo lentamente. «Mi padre era Thomas Malester. Esta tierra ha pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Me fui hace 10 años y soy el propietario». El nombre la impactó. John vio cómo sus ojos se abrían de par en par a la luz del porche. La escopeta vaciló, apuntándola hacia las tablas del suelo de madera. «Mallister», susurró. Pero el condado dijo que el anterior propietario había fallecido. Dijeron que la herencia la había abandonado. John apretó la mandíbula. «Les aseguro que estoy muy vivo». La puerta mosquitera se abrió un poco más y un hombre mayor salió al porche. Cojeaba ligeramente, apoyándose con fuerza en un bastón tallado. Tenía el pelo plateado y espeso, y un rostro curtido por el sol que delataba décadas trabajando al aire libre. Vestía una camisa de franela gruesa y tirantes. «Baja el arma, Sarah», dijo el hombre mayor en voz baja. «Dice la verdad».
Sarah miró al hombre mayor con expresión de conflicto, antes de finalmente quitar el seguro y bajar el arma. La apoyó contra el marco de la puerta, aunque se mantuvo entre John y el hombre mayor. «Soy Arthur», dijo el hombre mayor, acercándose al borde de los escalones del porche. Miró a John, sus ojos azul pálido escudriñando el rostro marcado por las cicatrices, la postura rígida y el perro de servicio táctico que lo custodiaba. «Arthur Pendleton. Y esta es mi hija, Sarah Jenkins. No entramos a robar en tu casa, hijo. La compramos». «Eso es imposible», afirmó John rotundamente. «Hice un acuerdo con el Departamento de Finanzas Militares. Se suponía que los impuestos sobre la propiedad se deducirían y enviarían al condado automáticamente». Arthur suspiró profundamente, frotándose la nuca. «Pase, señor Malister. Hace demasiado frío para discutir esto en el porche. Su perro también es bienvenido». John vaciló. Todos sus instintos le gritaban que desalojara la casa, que tratara aquello como una ocupación hostil. Pero no se trataba de insurgentes. Era una madre soltera y su anciano padre. «Ranger, cálmate», ordenó. El perro se acercó a él y ambos subieron los escalones. Entrar en la casa de campo era como adentrarse en otra dimensión. La distribución era exactamente como John la recordaba, la escalera central, el salón a la izquierda y la cocina al fondo. Pero el papel pintado desconchado había desaparecido, sustituido por una cálida pintura rústica. Las tablas del suelo, hundidas, habían sido arrancadas y reemplazadas por madera de nogal pulida. El olor a podredumbre había sido desterrado por el aroma a canela, pollo asado y madera de pino. Lo que dejó a John helado, sin embargo, fue la sala de estar. Cerca de la chimenea estaba la mecedora antigua de madera de cerezo de su madre. Cuando él se fue, estaba rota, le faltaba un patín y acumulaba polvo en un rincón. Ahora estaba impecablemente restaurada, con una manta tejida a mano sobre su respaldo. Sarah lo vio mirándolo fijamente. «Lo encontré en el granero», dijo en voz baja, su postura defensiva transformándose en una incómoda culpa. «Era demasiado bonito para tirarlo. Mi padre arregló el camino». «¿Quién te dio derecho a tocar mis cosas?», espetó John, y el dolor de ver la silla de su madre provocó un arrebato de ira defensiva. «El estado de Montana», respondió Sarah, sintiendo que se le tensaba la espalda. Se acercó a un pesado escritorio de roble en la esquina, abrió un cajón y sacó una gruesa carpeta de cartulina. La arrojó sobre la mesa de centro. Hace 3 años, se realizó una subasta por impuestos impagos del condado. La propiedad fue embargada debido a 7 años de impuestos atrasados. Se subastó públicamente. Mi padre y yo usamos el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo para comprarla. Invertimos hasta el último centavo en restaurarla. Legalmente, señor Malister, esta es nuestra casa». John se acercó a la mesa y abrió la carpeta. Examinó los sellos oficiales del condado, las firmas, las fechas. Sintió un nudo en el estómago. Era una escritura de impuestos legítima. «Mi problema», murmuró John, sacando el teléfono del bolsillo, aunque no tenía señal allí. «Cuando me desplegaron a Afganistán, hubo un error bancario con DEFAS, la Oficina de Finanzas Militares. Mis cuentas estuvieron congeladas durante 3 meses por un presunto robo de identidad. Pensé que el abogado que contraté», John dejó la frase inconclusa. «El abogado, Gary Higgins. Se suponía que ese hombre debía administrar la herencia». «Higgins fue inhabilitado hace 5 años», dijo Arthur, leyendo la mente de John. «Malversación. Se apropiaba del dinero de los clientes y lo despilfarraba en casinos flotantes en Nevada. Tus impuestos nunca llegaron al condado, hijo. Y como estabas en el extranjero y no podías contactar con ellos, el condado te embargó la casa», terminó John, sintiendo un escalofrío de pavor en el estómago. «Espera», interrumpió Sarah, mirando alternativamente a John y a su padre. «Dijiste que estabas desplegado en el ejército». «Fui miembro de los Navy SEAL», dijo John. 10 años de servicio, me dieron de baja por motivos médicos». El rostro de Sarah palideció por completo. Se llevó una mano a la boca y se dejó caer en el brazo del sofá.
Oh, Dios mío, papá. El SC. ¿El qué? Preguntó Arthur, frunciendo el ceño. La ley de alivio civil para miembros del servicio, dijo John, recordando de repente la información legal que había recibido durante su proceso de baja. Es una ley federal. Protege al personal militar en servicio activo de sentencias por rebeldía, ejecuciones hipotecarias y ventas por impuestos impagos mientras están desplegados. John levantó la vista y se encontró con la mirada horrorizada de Sarah. El condado no tenía derecho legal a vender mi granja, señora Jenkins. No mientras yo estaba en una zona de combate. La venta por impuestos impagos es inválida. Un silencio denso y sofocante inundó la habitación. El único sonido era el crepitar de la leña en la chimenea y la respiración pausada de Ranger. Sarah observó los relucientes pisos de madera, las ventanas recién instaladas, la cocina que había remodelado con sus propias manos ensangrentadas. Había dedicado 3 años de su vida y el dinero manchado de sangre de su esposo a convertir una pesadilla en un sueño para ella y su padre. Y ahora, en cuestión de 5 minutos, un fantasma había entrado por la puerta principal con una ley federal que podía borrarlo todo. A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Se cruzó de brazos con fuerza. ¿Y ahora qué? ¿Nos echan a la calle sin más? No tenemos a dónde ir. Hemos invertido $150,000 en esta propiedad. John miró a la mujer. Luego miró a Arthur, quien lo observaba fijamente con una expresión indescifrable. No quería arruinar a esa familia, pero había derramado su sangre por su país, había perdido a sus compañeros de armas, había perdido la audición y la movilidad de sus piernas. Esta granja era su santuario. Antes de que John pudiera responder, Arthur golpeó el suelo con su bastón. Hay algo más que debemos discutir, John, dijo el anciano con una voz extrañamente tranquila. Porque si bien el condado pudo haber cometido un error con el papeleo, mi oferta por esta granja en particular no fue una coincidencia. John entrecerró los ojos, sus instintos tácticos se activaron de nuevo. ¿Qué quieres decir? Arthur cojeó lentamente hacia la chimenea, alzando la vista hacia un cuadro enmarcado del paisaje de Montana que colgaba sobre la repisa. Tu padre, Thomas, no murió solo de pena por las malas cosechas, dijo Arthur, volviéndose hacia John. Y no eras el único a quien le debía una enorme deuda antes de morir. Me debía algo a mí, John. Me debía algo mucho más valioso que dinero. Y vine a esta granja a cobrarlo. El fuego crepitó con un chasquido seco que sonó demasiado parecido al de un rifle de francotirador lejano. La mano de John se movió instintivamente hacia su cadera, pero obligó a sus músculos a relajarse. Miró fijamente a Arthur Pendleton, cuyo rostro, bañado por la luz anaranjada y danzante de la chimenea, iluminaba el hogar. ¿Mi padre te debía dinero? Preguntó John con voz grave y amenazante. Thomas Malister fue muchas cosas. Fue un granjero pésimo, un viejo testarudo y un hombre que bebía demasiado whisky barato cuando la helada arruinaba su cosecha de trigo de invierno. Pero pagó sus deudas. Si te debía dinero, te lo pagaré ahora mismo con mi paga militar atrasada. Arthur negó con la cabeza lentamente, apoyándose con fuerza en su bastón tallado. No era dinero, John. Tu padre no me debía ni un centavo. Arthur miró a su hija. Sarah se abrazaba a sí misma, con la mirada fija en las tablas de nogal del suelo. La defensa la había abandonado, sustituida por una tristeza profunda y desoladora. Nos debía la vida, dijo Arthur en voz baja. El silencio que siguió fue sofocante. Ranger dejó escapar un leve gemido, apoyando su costado pesado contra la pierna sana de John. El perro podía oler el cortisol, la repentina descarga de adrenalina y el estrés que emanaba de su adiestrador. Hable con claridad, señor Pendleton, dijo John, mientras su compostura táctica comenzaba a resquebrajarse. Arthur se acercó al sillón de cuero y se dejó caer en él con un gemido ahogado. Era octubre de 2013, comenzó, mirando fijamente las llamas. Unos meses antes de que te alistaras y dejaras Oak Haven. En aquel entonces dirigíamos una pequeña empresa familiar, Pendleton & Sons, dedicada a la excavación. Mi yerno, Michael,
era mi capataz principal. Estaba casado con Sarah. John dirigió su mirada hacia Sarah. Ella estaba jugando con un anillo de plata en su mano derecha. Tuvimos un otoño inusualmente cálido, seguido de una helada torrencial inesperada, continuó Arthur. La tierra se endureció como el cemento y los canales de riego del condado se desbordaron. Las 60 hectáreas inferiores de la propiedad de tu padre se inundaron. Si no cavaba una zanja y desviaba el agua, iba a perder todo su sustento en cuestión de días. Recuerdo aquel momento, murmuró John. Estaba en Billings intentando conseguirle un préstamo en el First Interstate Bank. Se lo denegaron. Exactamente, dijo Arthur. Thomas estaba desesperado, presa del pánico. Me llamó suplicando ayuda, pero mi equipo estaba trabajando en Bozeman. Le dije que no podía prestarle la maquinaria pesada hasta el fin de semana. Pero Thomas no pudo esperar. Condujo hasta mi depósito de maquinaria en plena noche y se llevó una vieja excavadora Caterpillar de 1998. No preguntó, simplemente se la llevó. A John se le revolvió el estómago. Eso es un robo a gran escala. Sí, asintió Arthur. Pero el robo no fue la tragedia. Ese viejo coche tenía un mecanismo de cierre hidráulico defectuoso. Estaba para mantenimiento. Le había puesto un candado rojo al contacto. Pero tu padre trajo unas cizallas. Sarah finalmente levantó la vista, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Michael lo vio conduciendo por la carretera comarcal número 9, dijo con voz temblorosa. Michael sabía que esa máquina era una trampa mortal. Siguió a tu padre hasta esta granja. Intentó detenerlo. Se subió a las vías para sacar a Thomas de la cabina. John dejó de respirar. Había pasado 10 años huyendo de esa granja, huyendo del recuerdo de un padre que creía que simplemente se había rendido. Thomas estaba borracho, John, dijo Arthur, bajando la voz a un susurro ronco. Giró la cabina de la excavadora para deshacerse de Michael. El sistema hidráulico falló. El brazo de la pluma se derrumbó. Arthur no terminó la frase. No hacía falta. La horrible geometría del accidente se grabó al instante en la mente de J. La pesada pluma de acero, el peso aplastante, la mecánica ineludible de una maquinaria que falla. Michael tenía 28 años, susurró Sarah. Llevábamos 2 años casados. Tu padre llamó a los paramédicos, pero ya era demasiado tarde, dijo Arthur. El sheriff del condado dictaminó que se trató de una muerte accidental. Thomas afirmó que desconocía que la máquina estuviera marcada para mantenimiento. Y como mi patio de maquinaria no estaba completamente cercado, el fiscal de distrito se negó a presentar cargos por homicidio involuntario. Una semana después, Thomas sufrió un infarto de miocardio masivo y falleció mientras dormía. En el pueblo se decía en voz baja que era un corazón roto, dijo Sarah con amargura. No lo era. Era culpa. John se quedó paralizado. La superioridad moral que había ostentado hacía apenas unos instantes, la justa indignación de un veterano agraviado, el poder de la ley federal de alivio civil para miembros del servicio militar, se desmoronó bajo sus botas de combate. Observó la sala de estar meticulosamente restaurada. Observó el cálido fuego. Cuando el condado finalmente se embargó esta propiedad por impuestos atrasados, explicó Arthur, Sarah recibió la indemnización del seguro de vida de Michael de Liberty Mutual. Era una suma considerable. Le dije que deberíamos mudarnos, empezar de cero. Pero Sarah. Arthur esbozó una sonrisa triste, increíblemente cansada. Mi hija es más terca que el río Yellowstone. Lo compré, dijo Sarah, dando un paso al frente. Compré el lugar donde murió mi esposo. El lugar que tanto dolor le causó a nuestra familia. Gasté hasta el último centavo del dinero manchado de sangre de Michael arrancando la podredumbre, derribando la ruina y construyendo algo hermoso. Quería limpiar esta tierra. Señor Mallister, quería convertir un cementerio en un santuario. Miró fijamente a John a los ojos. ¿Y ahora me dice que una laguna legal federal significa que el condado no tenía derecho a vendérmelo?
Si anula la venta, el secretario del condado de Gallatin me reembolsará mi oferta inicial de $20,000 en la subasta. Pero los $150,000 que gasté en materiales, en un techo nuevo, en la reparación de los cimientos, se esfuman. Pertenecen a la propiedad. Les pertenecen a ustedes. Sarah dejó escapar un suspiro tembloroso. Adelante, Neddy Seal. Recupera tu casa. La vida de mi marido la pagó una vez, y ahora su indemnización por fallecimiento la ha pagado por segunda vez. John no podía hablar. Miró a Ranger. En combate, todo era blanco o negro. Había enemigos y aliados. Había una misión y había una extracción. Pero aquí, en medio de Montana, los límites se habían desdibujado irremediablemente. Él era el legítimo propietario de una fortaleza construida sobre los restos de la tragedia de esta familia. Necesito respirar, dijo John con voz entrecortada. No esperó respuesta. Dio media vuelta y salió por la puerta principal, que se cerró de golpe tras él. Ranger lo seguía de cerca. John salió al granero recién pintado y se dejó caer sobre una pila de fardos de heno. El frío aire nocturno le azotaba la cara, pero no lograba calmar la vergüenza que le quemaba el pecho. Se hundió el rostro entre las manos ásperas, mientras el silencio de la granja lo oprimía. Por primera vez desde que resultó herido en Siria, John Maulester lloró. El implacable amanecer de Montana se colaba por las rendijas de las puertas del granero, despertando a John. Había dormido sobre las balas de heno, con Ranger a modo de pesado calefactor cubierto de piel contra su pierna lesionada. Le dolía el cuerpo, pero su mente estaba sorprendentemente lúcida. Durante una década de servicio, el ejército le había inculcado una doctrina suprema: adaptarse y superar los obstáculos. Cuando una misión se complica, no te retiras. Analizas el terreno, identificas los recursos y abres un nuevo camino. John se puso de pie, sacudiéndose la paja de los pantalones. Vamos, amigo, dijo John, dándole una palmada en el muslo. Es hora de trabajar. Salió a la fresca mañana. A lo lejos, Sarah arrastraba pesados cubos de pienso hacia el ganado. Se movía con un ritmo mecánico y agotador. Arthur estaba en el porche, tomando un café, observando a John con recelo. John se dirigió directamente al pastizal. Al acercarse, Sarah dejó un cubo en el suelo, secándose una gota de sudor de la frente. Su mirada era defensiva. La oficina del secretario del condado no abre hasta las 8, dijo secamente. Tienes tiempo de sobra para presentar tu demanda y desalojarnos. John no respondió. Abrió el pestillo de la puerta, agarró el pesado cubo de grano con el que ella había estado forcejeando y lo llevó hasta los comederos. Le dolía intensamente la pierna lesionada, pero apretó los dientes y siguió adelante. ¿Qué estás haciendo?, exigió Sarah, siguiéndole de cerca. John tiró el grano y se giró para mirarla. Me alisté en la marina huyendo de un hombre destrozado, dijo John con firmeza. Pasé 10 años pensando que mi padre solo había sido víctima de la mala suerte. Descubrir lo que le hizo a tu marido es una deuda que jamás podré saldar. Ninguna cantidad de dinero podrá devolverme a Mago. Sarah se cruzó de brazos, con la mandíbula apretada, negándose a llorar. Recibí heridas de metralla en Siria. Perdí mi carrera, continuó John, señalando su rostro marcado por las cicatrices. Regresé con la intención de cerrar las puertas y desaparecer. Pero no puedo hacerlo si eso significa destruirte a ti y a tu padre. No queremos lástima, Malister, dijo Sarah con vehemencia. No es lástima, replicó John bruscamente, dejando entrever su antigua autoridad. Es cuestión de logística. Según la ley federal, esta granja es mía. Perderás tu inversión. Pero, moralmente, el esfuerzo y la dedicación que hicieron posible este lugar vinieron de ti. Tienes una granja preciosa, pero por lo que me contó tu padre, te has quedado sin capital. Sarah tragó saliva con dificultad. Estamos completamente arruinados. El alimento de invierno agotó nuestras últimas reservas. No sé criar ganado, y mi pierna no me permite realizar trabajos manuales pesados, admitió John.
Pero tengo una pensión completa por discapacidad militar y una indemnización millonaria por lesiones en combate en una cuenta federal de la Marina. Tengo el capital. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que él estaba sugiriendo. Formaremos una LLC, declaró John. Un fideicomiso agrícola conjunto, Whispering Pines. La propiedad se dividirá al 50%. Tú y Arthur se encargarán de las operaciones. Yo me ocuparé del mantenimiento, las inversiones de capital y la seguridad. Hay una pequeña cabaña para huéspedes en la ladera sur. Yo pagaré su restauración y esa será mi casa. Tú te quedarás con la casa principal. Sarah lo miró fijamente, completamente atónita. ¿Nos darías la mitad de la herencia de tu familia? Dejó de ser solo la herencia de mi familia la noche en que mi padre tomó esa terrible decisión, dijo John en voz baja. La sangre de tu esposo está en esta tierra. Podemos pelearnos en los tribunales hasta que los abogados nos desangren, o podemos mantenernos unidos. Ranger se acercó trotando y rozando su hocico húmedo con la mano de Sarah. Ella, instintivamente, descruzó los brazos y acarició la cabeza del perro. Mi padre se está haciendo mayor, susurró Sarah, con la voz finalmente quebrándose. Tenía muchísimo miedo de perder este lugar. No tienes que sobrevivir solo, dijo John, extendiendo una mano callosa. ¿Tenemos un trato? Sarah miró hacia la granja. Artura sintió lenta y profundamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras extendía la mano y apretaba con firmeza la de John. Tenemos un trato. 8 meses después, el sol de julio, cálido y dorado, bañaba Oak Haven con una luz brillante. Los campos de Whispering Pines estaban exuberantes, y el ganado, gordo y sano. John estaba sentado en el porche de su cabaña renovada, con una taza de café en la mano. Llevaba zapatillas cómodas en lugar de botas militares. Aún le dolían las piernas y las sombras de Siria a veces lo atormentaban en sus sueños, pero esos episodios se estaban desvaneciendo. La naturaleza salvaje de Montana era un bálsamo lento pero constante para su mente atormentada. Junto al granero principal, Arthur le enseñaba a un peón a manejar el tractor mientras Sarah reparaba una silla de montar de cuero, con el rostro radiante de auténtica felicidad. Ranger corrió a toda velocidad por el pasto, persiguiendo a un gato del granero, ladrando con pura alegría. John sonrió, recostándose en su silla. Había esperado encontrar un cementerio al regresar a casa. En cambio, a través de la tragedia y el perdón, había encontrado algo mucho mejor. Había encontrado una familia. Por primera vez en su vida, John Malester estaba verdaderamente en casa.